situaciones medio incómodas, ya presurizados pero con traslado individual, cañones, regadores o cañón viajero que permite cubrir mayores superficies, con alta presión de requerimiento, esos mismos cañones con barra de baja presión para de alguna manera disminuir el costo de aplicación, equipos más automatizados como los pivot central, o avance lateral que vamos a ver en un segundo, que también el principio es el mismo, solo que en vez de circular van en línea recta, que pueden estar abastecidos de canales o de mangueras, más eficiente y también presurizado el goteo, la microaspersión, para cultivos de mayor valor, incluso ahora el goteo enterrado como una tecnología para cultivos extensivos, riego variable, y la realidad que van a ver de nuevo todas las imágenes, y la realidad es que no existe un equipo perfecto. Realmente es el proyecto lo que define qué yo voy a necesitar para regar. Hay unas tablas académicas que se dividen, califican a los sistemas para ver cuál es cuál. Ahí la tienen en imagen. Básicamente se clasifica si el riego es superficial, o sea, por encima del suelo, o si el riego es por debajo del suelo, subsuperficial. Y en el superficial, si es gravitacional, o sea, sin presión, o si es aéreo, en realidad es presurizado, que puede ser localizado, muy específico, por aspersión con distintas cosas. Entonces, en función de esa clasificación, yo lo que les voy a dar desde mi óptica, algunas pautas o cuáles son condicionantes para decir cuál equipo puede adaptarse a esas condiciones, ¿no? La principal, además de contar con de dónde sale esa agua, ¿no? Si el origen es superficial, ya sea de diques, ya sea de ríos, arroyos, o subterránea. Y ya nomás con esa primera clasificación, si el agua proviene de superficial o subterránea, eso nos permite contemplar algunos sistemas o directamente eliminar otros, ¿no? En el caso de la superficial, principalmente donde se está usando son los sistemas gravitacionales, básicamente por el caudal, que necesitan mucho caudal, y se podría usar en algunos sistemas de aspersión que no tengan problema de tapado, por ejemplo, de los goteros, porque esta agua estas aguas generalmente extraen sólidos y demás. Entonces, ya nomás del origen del agua, dividimos cuáles podrían ser los posibles sistemas de riego. Ya con subterránea, que viene un poco más limpia, pero con algunas sales, se aplica básicamente a todo lo que sea presurizado, y para los sistemas gravitacionales que necesitan mucha agua, son sistemas que a veces se vuelven antieconómicos por la cantidad de agua que se necesita, y esa cantidad de agua implica necesidad de bombeo. El otro aspecto es si el sistema me permite tener agua libre o para funcionar necesito presión. Y ahí nuevamente los sistemas de agua libre se limitan prácticamente a riego gravitacional. Entonces, si yo estoy planeando un sistema productivo, si mi fuente de agua es libre, pensando en los canales o arroyos, prácticamente tengo que descartar los otros sistemas, porque si le estoy sumando energía. Cuando yo tengo que presurizar, por eso está el tensiómetro acá, principalmente me va a abarcar todos los sistemas presurizados, y si bien existen algunas o bastantes oportunidades, ya conocemos campos que están regando con riego gravitacional, pero bombeado, obviamente, a veces económicamente no es muy favorable. Eso en cuanto a agua. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Por ejemplo, mirando a nivel del suelo. Lo que es aptitud de suelo, pensando en profundidad, impedancia o presencia de napas, suelos que poseen tosca muy muy superficial, entonces convertimos ese campo en una maceta de 40 centímetros y ahí no cualquier sistema puede estar disponible. Otras situaciones donde la napa empieza a generar conflicto, básicamente porque
lo que podemos lograr es una saturación muy rápida del suelo y muy importante, sobre todo, es suelos que tengan una muy buena profundidad, sin impedancias en profundidad, cosa que tengamos a nuestro suelo como nuestro almacenador de agua. Para eso, y sucede en algunas provincias como Córdoba, donde yo vengo, existe ya mucha información de aptitud de suelo, clasificándolos en los que son potables de regar, medianamente potables o descartables porque son por presencia de tosca o por surgentes. A su vez, eso si lo combinamos con calidades de agua de subterránea, todo lo que es verde son aguas medianamente buenas y a medida que se pone rojo son aguas que tienen alta conductividad o sales. Por lo tanto, de estas zonas potables ya empezamos a ver cuáles son las realmente regables hasta generar un mapa como este que es suelos con aptitud de uso para riego y todo lo que es verde, se clasifica 1, 2 y 3, todo lo que es verde son suelos donde no vamos a tener ningún problema en regar y ya a medida que se va aclarando, se va amarillando, son suelos que van a tener restricciones. Entonces yo, antes de decidir el equipo de riego, empiezo a conocer a dónde puedo regar o dónde no. Esto, la idea sería que a nivel provincial todas las provincias tuvieran esto para que la decisión de la adquisición del riego sea mucho más simple. Otro aspecto a considerar también en el sistema es, y considerando la aptitud del suelo, la profundidad, ¿no? La profundidad del suelo sin impedancia. ¿Por qué? Porque los cultivos, principalmente los extensivos, si ven acá en el grafiquito, tienen una muy buena capacidad de profundizar en raíces. Acá son días de siembra y profundidad. Lo rojo es maní, lo verde es soja, lo azul es girasol. O sea, son suelos que tienen una capacidad de exploración muy alta, muy profunda, por lo tanto pueden llegar a tener acceso al agua que está disponible a profundidad y eso permitiría incorporar sistemas que no necesariamente riegan en superficie, sino que profundicen en la distribución del agua. También a nivel de suelo, otro aspecto que define la posibilidad de un sistema u otro es la pendiente. Por ejemplo, los sistemas tradicionales, gravitacionales, necesariamente tienen que tener muy poca pendiente, pero tienen que tener pendiente para el agua avance, pero no podrían regar en una situación como esta. Y los presurizados, a través de distintos mecanismos de regulador de presión, pueden regar en distintas condiciones de suelo, tanto planos como con pendiente. Entonces, ahí también tenemos otras limitantes que nos van favoreciendo hacia un sistema u hacia otro sistema. Relacionado también a la profundidad, y vuelvo a ponerme en foto, la capacidad de almacenamiento de agua. Y acá esto lo pongo porque la planta donde toma el agua es del suelo. Y en el proceso de fotosíntesis lo que hace, evapotranspira consumiendo dióxido de carbono y eliminando obviamente vapor de agua. Y mientras más haga esto, mientras más agua evapotranspire, mayor va a ser el rendimiento. Y el rendimiento va a estar asociado al agua disponible. Entonces, mientras más agua tenga, ya sea por la lluvia o a través de la incorporación del riego, lo que voy a ir logrando obviamente es mayor rendimiento. Y si yo genero esto, obviamente ese intercambio gaseoso va a generar que tengamos mayor producción. Otro aspecto que relacionado al suelo es la textura. Por ejemplo, por algunos sistemas como el goteo, la distribución de agua en un sistema arcilloso es muy distinto a un sistema arenoso. Entonces, pensando de nuevo el proyecto, ¿qué voy a regar y no cómo riega el sistema? Yo veré si en un sistema arcilloso me conviene el goteo o no. Otra cuestión también son la presencia de sales. Por ejemplo, en Israel el sistema por goteo fue inventado ahí, usan agua con mucha salinidad. Pero el sistema de goteo lo que permite es que las sales concentrarlas, no sé si se llega a ver ahí, por fuera del sistema de la planta. Entonces, a lo mejor esa calidad de agua para algunos sistemas no funciona y para sistemas por goteo sí funciona, ¿no? Entonces, si van viendo, hay una serie de descripciones de factores que están afectando al sistema
y que hay muchas condicionantes para decir hay un equipo perfecto o no. Otros aspectos son, por ejemplo, la capacidad de infiltración de los suelos, obviamente con sistemas con cobertura y demás se mejora mucho, y según la zona donde nos ubiquemos, viento o evaporación, por ejemplo, en un sistema ventoso, un equipo como son los de cañón, si la dirección del viento va acá, obviamente el vecino va a estar muy orgulloso del riego porque le vamos a estar regando en zonas donde no queremos, ¿no? Lo mismo tamaño de gotas muy chiquitas, muy propensa a que la evaporación vía sol se dé. Otros aspectos también relacionados a cuál sistema de regar va a estar en función de, según el sistema, qué frecuencia de riego puedo tener yo y qué capacidad de reposición diaria puedo tener. Y eso puede llegar a ser limitante o no para distintos cultivos. Entonces, los sistemas presurizados como este, yo puedo reponer, según la capacidad del equipo o el tamaño del equipo, X milímetros por día sin ningún problema. En los sistemas canaleros, por más nivelación que tengan, yo tengo turnos de riego. Entonces, a mí me toca regar cada 7 o cada 10 días y las láminas tampoco las puedo manejar. A mí una lámina de riego en un sistema gravitacional son 50-70 milímetros por riego. En un sistema presurizado yo puedo poner 5, puedo poner 10 o puedo poner 40, obviamente sin generar escurrimiento. Pero hasta incluso en el mismísimo sistema de goteo enterrado, distintas láminas, estos que están acá son la distribución aire y el goteo, esta es la superficie del suelo, y distintas láminas, 20 y 40 milímetros. Si mi sistema, mi cultivo fuera en línea y sobre goteo, no tengo problema porque va a disponer de agua. Pero si yo, acá iría un gotero y acá iría otro, ¿no? Si yo tengo un sistema con muchas líneas, con lámina de 20 milímetros, por ejemplo, no estaría recibiendo agua estas filas de acá, y con láminas de 40 sí. Entonces, pero lámina de 40 en un sistema de goteo que consume poca agua, a veces es medianamente fácil de dar, pero en el sistema operativo es más complicado porque tenemos que tener muchas operaciones, se llama, los paños. La otra son los cultivos a regar, según el valor económico. Entonces, en algunos que tenemos que ser muy precisos en el aporte no solo de agua y fertilizante. También el riesgo de enfermedades, hay cultivos que no podemos mojar la hoja, entonces específicamente a partir de ahí quedan varios sistemas fuera de eso. De alto valor implica también que prácticamente le vamos suministrando gota a gota, día a día, y vamos casi directamente a los riegos por goteo. O hay cuestiones culturales, por ejemplo, esto de aquí es arroz, que culturalmente se contempla, se persigue que el arroz se riega por inundación o no hay otra forma. Sin embargo, ya hay muchos avances que tenemos excelentísimos resultados con aspersión y obviamente con mucho menor consumo de agua. A modo comparativo y tomando una serie de variables, vamos a ir viendo cuáles son las diferencias principales en algunos, llamémosle, sistemas medio extremos, ¿no? Desde el riego gravitacional, el cañón, acá ya es aspersión y presurización, el riego por pivot de aspersión o el goteo. Y para no complicarle, porque muchas veces dice, yo tengo una experiencia que a mí me salió más barato, más caro, lo que puse fue alto, medio y bajo, como para tener un rango de clasificación. Entonces, el primer dato, que no es limitante, es el costo de compra. Entonces, si nosotros consideramos riego tradicional, no tiene compra, porque son sistemas que vienen con movimiento del suelo, pero se lo tecnifica generalmente con la válvula de caudal y continuo, que está aquí. Y bueno, ahí el valor de compra podremos poner entre medio y bajo. Los cañones, que permiten ya regar superficies medianamente grandes, un valor de compra ya más medio, y entre medio estamos hablando de 1.500, entre 800 y 2.000 dólares la hectárea. Y después, lo que es aspersión a través de pivot o goteo, ya hablamos de un costo alto, entre 3.000 y 4.000 dólares por hectárea regada.
Otro aspecto que sí puede ser muy definitorio en la decisión de qué equipo regar es la mano de obra para regar, ¿no? Y bueno, los sistemas gravitacionales necesitan mano de obra, por eso es alta y a lo mejor ya con la válvula es media, pero un sistema que requiere de presencia en el campo y muchas veces la mano de obra es la que está limitando la posibilidad de regar. Los sistemas presurizados, la mano de obra más que nada es para el acomodamiento del cañón o para traslado, y en los sistemas de aspersión y goteo, la mano de obra es baja porque en el goteo ya está directamente instalado, solamente es prender la bomba, y en la aspersión algo similar. Hoy más que nunca la presión es energía, energía es costo, está siendo bastante limitante para la definición de qué sistema. Y bueno, la gran ventaja de los sistemas canaleros o gravitacionales es que no requieren presión para funcionamiento. O sea, funcionan por pendiente y funcionan muy bien. El sistema de cañón, lamentablemente, funciona con 7, 8 kilos de presión, o sea, es muy caro. Y los otros sistemas de aspersión o goteo, una presión mediana entre 1 o 2 kilos, dependiendo el gotero que tenga. Eso se traduce a costo de milímetro, que es en algunos cultivos representa cerca del 30% del costo. Bueno, pero en el caso de gravitacional el costo es bajo, en los cañones alto, casi llegando a limitar algunas veces la producción, y en aspersión y goteo bajo. Otro aspecto, y hoy más que nunca con el tema de la sostenibilidad, es la eficiencia, o sea, cada milímetro regado, cuántos kilos produce, y bueno, los dos primeros tienen una eficiencia mediana-baja, uno influenciado por el sistema mismo, el otro por la presión de trabajo y las pérdidas por deriva. En el caso de aspersión y goteo, mediana-alta, y goteo muy alta porque el agua está directamente con la planta. Y asociada a las primeras diapos, decir, bueno, ¿qué caudal requerido? En los primeros, tanto gravitacional como aspersión por pivote es alto, en el cañón es bajo, mediano, perdón, y el goteo, una de sus ventajas es que no necesita grandes caudales, por lo tanto se adapta muy bien. Entonces, en todo este seriado rápido de presentación, ustedes estarán diciendo, bueno, y al final, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál es el que elijo? Y la realidad es que desde los sistemas tradicionales, gravitacionales, incaicos de hace miles de años, hasta los mismos sistemas gravitacionales con toda la tecnología, fertirriego y demás, o algunos avances en aspersión relacionados a el momento riego en función de la temperatura del cultivo, todos están limitados a que lo importante acá no es el sistema de riego, sino el proyecto. Y para el proyecto lo principal es ver qué es lo que queremos regar y después cómo nos adaptamos a través de los distintos sistemas. Es motivo de APRESID y de INTA está trabajando hace mucho. La realidad es que tanto investigadores, asesores, productores, hemos estado aprendiendo a trabajar o producir con escasez de agua. Siempre ha faltado el agua. Con la incorporación de las rotaciones, la siembra directa y la fertilización, les doy el ejemplo para Córdoba, que está los que no son de Argentina, está en el centro del país, clima subhúmedo, 700 milímetros. Estas son las producciones de secano en un promedio de lo que era el 73 al 76 y ahora 2012-2015. Y van a ver que en el maíz se triplicó la producción, en el maní se duplicó la producción, en la soja casi se duplicó y en el trigo un poquito. Esos incrementos podrían decirnos, ya está, ¿para qué seguimos? Sin embargo, la incorporación del riego ha generado esto. Sobre ese rendimiento que habíamos alcanzado entre el 70 y el 2015, en el caso del maíz seguimos, esto es para promedio de 20 años de Córdoba, hemos aumentado en un 70% más los rendimientos, la soja un 30% más y el trigo un 130% más. Entonces, de nuevo, la principal limitante productiva es el agua, el sistema a elegir depende de qué vamos a regar, hay que pensar en un proyecto y el último paso es decir, bueno,
a partir de ahora elijo este sistema o elijo otro sistema. Y con esta termino. Invitarlos para la semana del 15, 16 y 17 de agosto. Se hace la semana de riego ahí en INTA Manfredi. El primer día va a haber cuestiones relacionadas a aspersión, a la selección de las toberas, cuál es la mejor o hacia dónde van las tendencias, y a la tarde lo que es nuestra experiencia ya de 5 años de riego con goteo enterrado en cultivos extensivos, y después es el curso para profesionales, pero ya está el cupo lleno, así que se quedó. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Aquiles. Vamos a dar lugar a las preguntas, así que levanten la mano y les van a acercar un micrófono para que hagan las preguntas. ¿Cómo le va? Buen día. Le quería hacer una consulta. Nosotros estamos evaluando un proyecto en el cual estamos en la parte de San Luis, no sé si se ubica justo Arac, más al sur, en Sovén. Tenemos un suelo más franco-arenoso que Córdoba, digamos, y estamos evaluando la aspersión con respecto al goteo enterrado. Quería saber más o menos ¿qué nos puede dar vos un pantallazo? ¿Cuál sería mejor para ese tipo de suelo, digamos, que tenemos, que es más arenoso que Córdoba, digamos? Claro. A nivel información, pues no tengo la experiencia, ¿no? Los sistemas arenosos se caracterizan por la baja retención de agua, entonces entiendo que en un sistema de aspersión lo que va a estar dando es casi un ventilador continuamente el equipo, porque digamos, en un sistema más franco, justamente tu suelo te sirve de reserva de agua, entonces una estrategia es que vos vayas acumulando agua para después. En un arenoso, si es aspersión, vas a gastar plata para incorporar agua que después se te puede ir en profundidad, ¿no? El sistema de goteo, la ventaja que tiene es que te permite casi el riego diario, pero lo del goteo enterrado es muy importante antes saber cuál es la distancia que tenés que... ¿Es para cultivo extensivo? Para cultivo extensivo. Bueno, claro. ¿Cuál es la distancia entre los laterales de goteo que te permita el solapamiento de los bulbos subterráneos? Entonces, porque también, como había uno ahí, con suelos más arcillosos el desplazamiento es más lateral y con suelo arenoso es más en profundidad. Pero también cambia... distinto de si vos pones 7 milímetros todos los días, la forma como se distribuye, o si le pones de golpe muchos milímetros. Hace distintos comportamientos. Entonces, un sistema quizás más recomendable sería el goteo, por la facilidad que tenés vos de aplicar más continuo, pero es muy importante definir la distancia entre los laterales, que puedas llegar a esa cobertura que te la da la aspersión del 100% de las líneas, porque si no vas a estar subirrigando algunos cultivos y otros irrigando de más. Gracias. De nada. No sé si hay otra pregunta. Lo voy a aprovechar aquí, también le quiero hacer alguna. El riego por goteo subterráneo que está en auge, escuchaba por ahí que uno de los problemas que se están tratando de resolver es el de roedores y creo que de raíces también. ¿Podés comentar algo al respecto? Sí, el tema de roedores es un tema que una de las formas que estamos evaluando de resolver es con una profundización del enterrado de mángueras. Nosotros tenemos 3 módulos, uno está a 25 centímetros, el otro a 30 centímetros y ahora he puesto uno nuevo a 40. El de 25 está continuamente con daño, el de 30 que está 2 metros, o sea, hay una calle que se separa, o sea, el mismo sistema, el mismo suelo prácticamente no tiene daños. Y a través de una de las reuniones internacionales que hacemos, trajimos un americano y ellos estaban enterrando 50 porque ya una de las soluciones es esa. De todos modos, todos los sistemas son imperfectos, digamos, tienen muchas ventajas y muchas contras. El goteo enterrado tiene un montón de ventajas, que el agua va a la raíz, pero no tiene la ventaja del riego de emergencia. Entonces yo no puedo definir mi fecha de siembra
como lo puedo hacer en aspersión porque el agua no sube para arriba. Entonces, al no subir para arriba, que yo me vaya un poco más abajo con la profundidad para evitar roedores, es bueno. El tema de raíces, en realidad la raíz va cuando el suelo está seco y va buscando agua. Si normalmente está con un buen contenido de humedad, no tenemos problema de raíces. Además existe un tratamiento con Treflan que se hace cada 2 años, justamente para evitar, incluso ya vienen goteros que van liberando Treflan en dosis mínimas para evitar ese problema. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buen día. Perdóname el español porque soy brasileño. Riego por superficie, fertirrigación. ¿Hay alguna cosa? Lo he visto en el final de la palestra. Sí, hemos hecho algunas evaluaciones más al norte donde yo trabajo, midiendo después del fertirriego valores de nitratos a la cabeza, al medio y a cola, y con valores muy parecidos, ¿no? Obviamente con un sistema con válvula, cosa de no tener tanta pérdida en cabecera, que muchas veces se va mucho de los nutrientes en profundidad. Pero hicimos evaluación hasta los 60 centímetros y tenía valores bastante similares, o sea, como que podríamos especular que hay una buena distribución con algo como esto, ¿no? Inyectando a la válvula, no boleando y después, sino que a medida que va avanzando el agua va avanzando con nutrientes. Aquiles, buen día. Una pregunta. Visto los aumentos del costo de energía y bueno, que no todos lados el agua es un bien es más limitante que otra cosa, ¿están evaluando riego variable en pivotes? ¿Lo tienen en agenda? ¿Tenés algo de eso? ¿A partir de cuándo empieza a ser redituable o se paga la tecnología? Bien, estamos en el proceso de tratar de incorporar el sistema al equipo que tenemos instalado. Nos está faltando capital. Pero lo que hemos planteado como estrategia de trabajo son lo que se llama riego estratégico. En realidad, que es, en vez de suplementar el agua para que el cultivo dé su máximo rendimiento, es aplicar digamos, un presupuesto de agua en los momentos críticos, que es donde más responde. Porque en el verano en nuestra zona llueve, entonces tapa todo, cualquier trabajo de estrategia se tapa con la lluvia. Pero en el trigo, que nosotros en todo el ciclo recibimos 100 milímetros, o sea que ahí el riego es fundamental, lo que hemos, después de 4 años de ensayo, visto que aplicando en periodo crítico, que es cuando empieza a elongar hasta que la espiga, hasta antesis, que es el periodo crítico, nosotros regamos ahí y después, antes y después, se la arregla con lo que hay en el suelo o con lo que llueve. Y lo que no hemos ahorrado son 100 milímetros y una reducción de 10 quintales. Sobre 200, el testigo que sería regado normal son 200 milímetros. Entonces, eso es o un ahorro o decir, en vez de regar 100 hectáreas con este pivot con 100 milímetros, puedo lograr, o sea, en vez de regar 100 hectáreas con 200 milímetros, logrando 5.000 kilos, riego 200 hectáreas con 100 milímetros cada uno con 4.000 kilos. Si quisiéramos usar eso. Y si no, es una forma de ahorrar agua y sigue siendo redituable. Lo del riego variable, lo que nosotros estamos viendo es más que nada, no para ahorrar, sí, bueno, algunos sectores, pero para el uso de insumos, ¿no? Para potenciar áreas con fertilización específica o riego un poco más preciso que pensando en el ahorro. Y lo que estamos trabajando tanto en Córdoba como a nivel nacional es en tarifas más específicas, y esas tarifas básicamente es el riego nocturno. De Brasil estamos copiando algo, revisando que ya hay como una política de un precio muy diferencial para regar de noche, que es uno creería que cuando más consumo hay, pero al revés, justamente cuando menos consumo hay a nivel nacional, así que bueno, va por ese lado, pero como contra es que
la realidad es que el precio va a seguir subiendo porque la información que tenemos es que al 2019 no hay más subsidios, o sea que la energía va a ser más cara. O sea que ya regar va a ser una cuestión de como debería ser ahora, ¿no? De regar realmente lo que hace falta y no, como siempre decimos, tirar agua. Regar no es tirar agua, sino aplicar lo que el cultivo va a necesitar. Bueno, ya estamos sobre la hora, pero si hay alguna pregunta más. Y si no, despedimos al disertante y después liberamos la sala para el próximo taller. Gracias por asistir.